Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los elementos destructores que mantiene una persona que está lleno de rencor dentro de sí? ¿Podrías explicarnos un poco cómo es que estos elementos destructores alteran el cuerpo, alteran la psicología? Hay varias explicaciones posibles sobre ello, pero una de ellas es de que la mente funciona con una serie de energías. El camino normal, natural, más sano de esas energías es justamente el amor. El camino más sano de esas energías son las actividades productivas. Cuando estas energías no van por sus caminos normales, no van por el camino del amor, no van por el camino de la realización productiva o las cuestiones artísticas o las realizaciones artísticas, entonces esas energías un poco como que se agrian, se malogran. Entonces uno de esos devenires, uno de esos caminos es la angustia. Otro de esos caminos es de que esas energías regresan sobre el propio cuerpo y malogran el cuerpo. Esas energías amorosas están compuestas... Perdona, disculpa, sería una especie de lo que se decía también en los comienzos del psicoanálisis, que el amor malogrado es como el vino que se convierte en vinagre. Así es como el vino que se convierte en vinagre. Un amor mal querido, un amor mal pasado, se vuelve pues como un vinagre para el alma, ¿no? Todas las personas que en algún momento de su vida han amado, y han amado intensamente, tendrán que aceptar que su amor tiene un componente, algún componente agresivo. Un acto de amor, un acto apasionado, tiene algo de agresión. Cuando esa agresión está envuelta, está puesta al servicio del amor, no hay ningún problema. El problema está cuando ese objeto de amor no está, porque uno se resiente porque el objeto de amor falló, faltó, no estuvo presente. O por mil cosas, claro. Entonces, cuando ese amor no sigue su camino, esa agresión se queda suelta. Y es allí cuando viene el rencor, y es ahí cuando vienen toda esta serie de problemas físicos, anatómicos, todas esas enfermedades. Si me permites, quisiera añadir algo que me parece bien interesante, ¿no? Otto Kemper, ¿no? El famoso psicoanalista chileno que vive en Nueva York y que es presidente de la IPA, de la Asociación Mundial Internacional de Psicoanálisis, planteaba algo bien interesante. Él decía, ¿por qué un hombre que ha pasado un día trabajando, ha tenido problemas en el trabajo, ha discutido después con los chicos y no se lleva muy bien con la mujer en la noche, puede al cabo de media hora estar totalmente erotizado con su esposa y excitado? Y él decía, tenía que darse una condición, cosa bien interesante, dice él, para que pueda nacer el erotismo, uno tiene que asumir el rencor que se ha acumulado en el día, meterlo dentro del yo y como crear una especie de aceptación de la ambivalencia. Se incorpora al yo este rencor, esta cólera, esta ira, y recién así puede aparecer el erotismo. Por eso es que hay muchas personas que tienen impotencia o tienen dificultades sexuales o no se enamoran nunca. O se enamoran y el enamorado los deja, ¿no? Y es por eso que uno de los síntomas más claros de la depresión justamente es la impotencia. Claro. Entonces, las personas que están deprimidas son personas que están cargadas de cólera, cargadas de rabia, y esa rabia y ese resentimiento es justamente el que impide el amor. Muy bien, para que no se lleven de rabia las personas del switcher, tenemos que hacer una pausa. Una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema, sobre ¿existe el perdón y cómo será este? Seguimos conversando con el doctor Octavio Sagaceta sobre este tema tan trascendental. Yo podía quedarme un poquito hablando sobre algunos aspectos clínicos, ¿no? del perdón. Por ejemplo, ¿cuándo se tiene que perdonar? Cuando uno ya está tranquilo, ya se pasó la cólera, o hay que perdonar cuando todavía está enojado, cuando todavía la lanza que nos han clavado en la espalda sigue haciendo su efecto, ¿no? Yo sé que los sacerdotes dicen, no, aún en medio del odio tienes que perdonar y tienes que realmente salir de esto. Pero yo no sé si esto será así, Octavio. ¿Hay algún momento para que se produzca el perdón? ¿Tiene que haber un procesamiento psicológico? ¿Es una cosa inmediata? ¿Me ofendes de alguna manera
y yo 2 segundos después, porque soy muy bueno, digo, ya, acá está la otra mejilla, te perdoné. Bueno, yo creo que los que perdonan inmediatamente pertenecen a la categoría de santos, ¿eh? Sí, de repente los santos podrían perdonar inmediatamente, pero lo que yo recuerdo de la vida de algunos santos, no perdonaban inmediatamente, les costaba mucho trabajo, sí. y había pleito y peleas de por medio, ¿no? Después de cierto tiempo, después ya se le pasaba el indio, como que... después de lidiar en cierto tiempo con el problema, podían perdonar. Recuerdo inclusive algunos pasajes del Evangelio, me parece, de Marcos, donde Jesús se molesta con sus discípulos y le dice, ¿cómo es posible que sean tan escasos y no entiendan hasta ahora todo lo que les vengo diciendo, ¿no? Y el pobre Jesús se molestaba con sus discípulos. O sea que yo creo que es muy humano el que uno no pueda perdonar inmediatamente, y más bien uno requiere todo un proceso. Lo que tú has dicho de Kember es muy interesante, ¿no? O sea, uno requiere tomar esa cólera, digerirla y convertirla o utilizarla como un sazonador del amor. El resentimiento justamente es el proceso contrario. El amor que no llega, el amor que se frustra, y la cólera que se va hacia un órgano y que justamente es lo que nos puede producir toda una serie de molestias, desde cáncer hasta una serie de problemas más. Bueno, vamos a tratar de entender ahora, de meternos en las entrañas de este problema, porque ese es un problema bien complejo, Octavio. ¿Qué cosa es procesar el rencor? ¿Qué cosa es darle vueltas al rencor? Es recordarlo, sazonarlo, aumentarlo, hacerlo más grande. ¿Cómo haces tú, para que puedas explicarle al público cómo funciona esto, cómo haces tú cuando llega un paciente lleno de rencor hacia su padre, hacia su esposa o hacia su prójimo, qué sé yo, para ayudarlo a que procese esto? Me imagino que en principio es llevarlo toda la conciencia, ¿no? Es llevarlo toda la conciencia, y es de que la persona pueda recordarlo, pueda en cierta forma revivirlo, y al revivirlo pueda perdonarlo. Por ejemplo, sería parte del proceso de resolver el rencor, en un primer momento decirle al paciente o decirle a la persona, estás muy rabioso, ¿no? Entonces te va a decir, sí. ¿Qué le harías? ¿Le pegarías? ¿Te vengarías? Y que suelte primero la primera parte de todo lo que le haría y después ya entrar en una suerte de calma. Sí, y yo creo de que también uno de los puntos claves para poder perdonar es darse cuenta de que uno mismo también es así. O sea, uno generalmente se queja frente a esa persona o a esa situación que a uno le hicieron daño, que a uno lo perjudicaron. Pero si uno empieza a examinar dentro de la propia alma y dentro de la propia mente del individuo, el individuo se empieza a dar cuenta de que, caramba, yo también hice eso, o yo también hice aquello. Lo que quiere decir que si a ti te han herido por una mezquindad de un amigo y tú te afectas demasiado, es que tú tienes algo de mezquino. No por gusto usted, Fernando Maestre. Y lo mismo pasaría si eres violento, o si eres mentiroso, o si eres... Todos tenemos algo de esto, ¿no? Así es, justamente aquello que me altera más y aquello que me llena más de rencor es justamente aquello de lo cual yo estoy fallando más.